Sentado y descubrir. Se abre la sesión. El señor secretario general leerá el acta de nombramiento del doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura del señor don Juan de Dios Román Seco. Señor rector magnífico, señora consejera, señora vicerrectora, doña Elvira González, procedo a dar lectura al acta de nombramiento como doctor honoris causa del excelentísimo señor don Juan de Dios Román Seco. Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, su sesión extraordinaria de 14 de octubre de 2019, a propuesta de la Junta de Facultad de la Facultad de Ciencias del Deporte, celebrada el 30 de septiembre de 2019, ha acordado la concesión de la distinción como doctor honoris causa de la Universidad de Extremadura al excelentísimo señor don Juan de Dios Román Seco, en reconocimiento de sus méritos personales y profesionales, tanto en el ámbito de la Comunidad de Extremadura como el de la Nación y en el ámbito internacional, de lo que como secretario general de la Universidad de Extremadura doy fe en Cáceres a 27 de octubre de 2021. El padrino del doctorando, el profesor Sergio José Ibáñez Godoy, tiene la palabra. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Extremadura, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura, presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, autoridades académicas, políticas, deportivas y militares, doña Elvira González Sereno, en representación de don Juan de Dios Román, dignísimas autoridades y claustro universitario, señoras y señores. Quiero comenzar agradeciendo a la Facultad de Ciencias del Deporte y más concretamente a su decana el gratísimo honor de confiarme pronunciar este laudatio en el solemne acto académico que confiere la distinción más preciada de nuestra universidad, el doctorado honoris causa, para rendir homenaje a uno de nuestros grandes maestros. Hoy, 27 de octubre del año 2021, es un día histórico para las ciencias del deporte, pues en España son escasas las propuestas como doctor honoris causa en este ámbito académico. También lo es para la Facultad de Ciencias del Deporte, al ser el segundo doctor honoris causa que nuestra facultad se le concede en su devenir académico de más de 27 años de historia en la Universidad de Extremadura. El artículo 6 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura recoge la posibilidad de otorgar el doctor honoris causa para reconocer los méritos personales contraídos en el campo de la ciencia, la técnica, las artes o la cultura, tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura como en el ámbito nacional o internacional. Esta propuesta de doctor honoris causa se enmarca dentro de la consolidación de la Facultad de Ciencias del Deporte en la Universidad de Extremadura, al cumplir ya más de 25 años de historia. La universidad, con este acto, quiere distinguir a extremeños relevantes internacionalmente que dan prestigio a nuestra comunidad autónoma y la hacen visible. La COVID no ha permitido que rendamos este homenaje en el momento que estaba previsto. Tras su aplazamiento, Juan de Dios nos dejó el 28 de noviembre del año 2020. Tengo una gran responsabilidad para hablar de una gran figura académica y deportiva de nuestro país y elogiar a un profesor universitario, de hablar de un profesor de deportes, de un profesor de balonmano, aunque yo sea especialista en baloncesto. A Juan de Dios no le importaba que yo hiciera este laudatio, en primer lugar por su talante académico abierto y en segundo lugar porque, al igual que en su primera etapa en el INES de Madrid, los cafés de la mañana con el Sanedrín de profesores de deportes como Lolo Sáenz, Diego Callejón, Rafa Peiró o Luis Carrero, entre otros, enriquecieron la formación de los universitarios.
Ahora a esos cafés le llamamos comunidades de prácticas para la formación permanente y el mentoring de los profesionales. Mi difunto padre me hizo hace muchos años un regalo que fue la envidia de todos los niños del colegio. Un balón de cuero de balonmano, reglamentario. Eso hizo que una de mis primeras prácticas deportivas fuera el balonmano. Hizo que me animara a ver los partidos que se retransmitían en televisión del desaparecido Atlético de Madrid y que descubriera a un entrenador que fue todo un referente para la profesión. Luego el tiempo me permitió conocerle personalmente cuando vino a nuestra facultad y hoy me toca rendirle homenaje en representación de toda la Universidad de Extremadura, de la Facultad de Ciencias del Deporte y del balonmano español, realizando su laudatio. Hoy puedo ser el profesor más envidiado por los profesores que imparten y aman este deporte, pues a muchos de ellos les hubiera gustado hacer de forma personal este laudatio a su maestro. Espero no defraudaros, compañeros. La Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura le debe un sentido agradecimiento a la figura de Juan de Dios Román Seco, pues cada vez que se le solicitó que colaborara con algún acto académico, respondió de forma afirmativa y desinteresada. Así, fue padrino de la primera promoción de egresados de Ciencias del Deporte de la UEX en el año 1998 y fue invitado de honor de la jornada del patrón de la facultad, don José María Cajigal, en el año 2005. El nombramiento de doctor honoris causa por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura el 14 de octubre del año 2019 cerraba ese ciclo de agradecimiento y reconocimiento de la Facultad de Ciencias del Deporte a este ilustre académico y profesional. Desgraciadamente, la COVID, en primera instancia, y posteriormente su fallecimiento, nos ha privado de su presencia en este acto. Espero que su familia, Elvira González, y sus hijos, Marcos y Elvira, sientan como propias las palabras que le dirigiré a título póstumo. Juan de Dios Román es uno de los maestros que permitió el desarrollo de las ciencias del deporte. Fue un académico adelantado a su tiempo, que compaginó la academia con la práctica. La integración de las ciencias del deporte en la universidad en la década de los 90 no permitió que nuestros maestros alcanzaran el reconocimiento académico que merecían, pues ellos fueron, sin saberlo, los que con su quehacer diario sentaron cátedra, formaron a muchos profesores que ahora desarrollamos nuestra labor en la universidad, que actualmente juega con unas reglas diferentes a las que ellos tuvieron. Hoy, sus dos grandes maestros, José María Cajigal, patrón de esta facultad, y Domingo Bárcena, estarían muy orgullosos de ver cómo uno de sus discípulos aventajados recibe la más alta distinción académica. José María Cajigal afirmaba: la cultura deportiva está abandonada en España. En nuestro país hay muy poca consideración cultural. No se puede separar la cultura deportiva del resto de la cultura. Hoy, José María Cajigal, padre del humanismo deportivo, se sentiría satisfecho de ver cómo el deporte tiene un mayor reconocimiento como elemento cultural y se ha convertido en un hecho social. Estaría muy orgulloso de ver cómo la educación física y las ciencias del deporte están plenamente integradas en la universidad, con estudios de grado, posgrado y doctorado. Hoy estaría muy orgulloso de ver cómo el máximo reconocimiento académico que la universidad puede otorgar se realiza a un profesor de deporte. Hoy estaría muy orgulloso de Juan de Dios Román Seco. Como suele afirmarse, detrás de un gran hombre, junto a un gran hombre siempre hay una gran mujer. Solo unas palabras para Elvira González, que hoy representa a su marido. Gracias por ser la gran esposa y amiga del alma de Juan de Dios, por estar apoyándole en su largo desarrollo profesional y por permitir que el balonmano y la academia haya formado parte de vuestras vidas. Tal vez, por ser también emeritense, extremeña y jugadora de balonmano, te haya permitido ser siempre comprensiva con la dedicación y el estrés que obliga a la alta competición. Tú has afrontado con maestría la responsabilidad familiar de la educación de tus hijos, Elvira y Marcos, en las muchísimas horas de ausencia de Juan, por la multitud de viajes,
algunos muy prolongados, en concentraciones, campeonatos. Nuevamente, muchas gracias, Elvira. Una laudatio, o alabanza, o elogio, siempre debe resultar fácil de hacer en la medida en la que, por definición, se realiza en honor de quien tiene infinitamente más méritos y es bastante más conocido que quien intenta su alabanza. Por ello, obliga a un notable esfuerzo de síntesis. Esta tarea, compañeros, no es nada fácil, pues en relación a los méritos académicos, deportivos y humanos, Juan de Dios Román tiene un bagaje inmenso que le hace merecedor de este doctorado, que además deben de servir de espejo para las nuevas generaciones. Me encuentro ante una nueva responsabilidad en mi carrera universitaria, pues he de proclamar a viva voz la importancia de una personalidad que recibe tan alta distinción académica, por lo que trataré de destacar solo algunos de esos méritos. Mañana, en la sesión plenaria del Tercer Congreso Internacional de Balonmano, el profesor Juan Lorenzo Antón García hablará sobre Juan de Dios Román, el legado académico, técnico, intelectual, in memoriam. Y en el coloquio titulado Juan de Dios Román Seco, profesor, entrenador y amigo, moderado por el periodista Luis Miguel López, en el que participarán, entre otros, exjugadores de balonmano como Cecilio Alonso, Alberto Urdiales, Juancho Pérez, Carlos Prieto o el entrenador Manolo Laguna, se abordará la faceta más deportiva personal del hoy homenajeado. Luis Sepúlveda destacaba la importancia de conocer y aprender del pasado para comprender el presente e imaginar y construir el futuro. Como decía Juan de Dios Román, siempre hay que respetar la historia. Conozcamos un poquito de su historia. Con la brevedad que este acto requiere, abordaré sus méritos y las aportaciones de un profesor avanzado para la época. Méritos académicos. Como afirmó Tito Vilanova, valorad lo que tenéis, nunca sabes cuándo llega tu momento. Es necesario elogiar siempre a las grandes personalidades de la sociedad. Para destacar la obra de uno de nuestros maestros, que sentaron cátedra en el más amplio sentido de la expresión, al generar conocimiento académico que ha servido para la formación de los actuales formadores de esta modalidad deportiva, tanto a nivel universitario como a nivel federativo, en el año 2019 la Diputación de Badajoz publicó la obra titulada El legado académico, técnico, intelectual de Juan de Dios Román. Coordinado por Juan Lorenzo Antón García, en 3 tomos y más de 1.300 páginas, se recogen los libros, capítulos de libro, prólogos, artículos, conferencias, comunicaciones técnicas y análisis técnicos, entre otros, realizados durante su prolija trayectoria académica y profesional. Fue el legado que nos ha dejado y con el que le recordaremos en la academia. Desgraciadamente, tampoco pudimos disfrutar de la presentación pública de esta obra por las limitaciones del COVID. La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy, afirmó Malcolm X. La inquietud formativa de Juan de Dios Román es notoria y patente. Tras realizar su formación básica en el Instituto Santa Eulalia de su ciudad natal de Mérida, se desplaza a Madrid para iniciar una profunda formación académica. Juan de Dios Román inicia su formación universitaria como maestro de primera enseñanza en 1961, para posteriormente realizar los estudios de Filosofía y Letras, especialidad en Pedagogía, en el año 1966. De forma paralela, se forma como entrenador de balonmano, obteniendo la máxima titulación federativa, entrenador nacional de balonmano, en el año 1965. Finaliza su formación académica con la licenciatura en Educación Física en 1990 en la Universidad de Barcelona, obteniendo el título académico de la titulación de la que él ya era profesor en el INES de Madrid durante 20 años. Cualquiera que para de aprender se hace viejo, tanto si tiene 20 como 80 años. Cualquiera que sigue aprendiendo permanece joven. Es la grandeza de la vida. Henry Ford. Juan de Dios Román era un obsesivo de la lectura,
por lo que le permitía seguir aprendiendo de múltiples fuentes. Para su formación en balonmano bebía de las mejores fuentes mundiales, de los maestros de aquella época, los maestros rumanos Ion Germanescu y Nikolai Nedev, el polaco Janusz Czerwiński y el bielorruso Spartak Miranovic. Él y sus discípulos aventajados traducían sus obras al español para seguir aprendiendo de los mejores en una época en la que la traducción se hacía a golpe de diccionario. También analizaba y estudiaba a los mejores equipos de la época, como el Steaua de Bucarest, el Gamerbach, el Minsk, el Dukla de Praga, el MAI de Moscú o el Magdeburgo, entre otros. Siempre hay que aprender de los mejores, él decía. Comienza su trayectoria profesional como profesor, tanto de educación física como de literatura en secundaria. Muy pronto es llamado por su mentor, maestro y amigo, Domingo Bárcenas, para impartir docencia en balonmano en la Escuela de Educación Física, Escuela Ruiz de Alda, La Almudena, hasta su integración en el Instituto Nacional de Educación Física de Madrid. Comienza su andadura académica a finales de los años 60 y allí se consolida como profesor del INE de Madrid de Fundamentos y Maestría en Balonmano durante 42 años. Paralelamente ingresa en la Escuela Nacional de Entrenadores de Balonmano, siendo uno de los profesores que más influencia tuvo en la formación de los entrenadores de balonmano, llegando a ser el director de la Escuela Nacional de Entrenadores durante varios años. La relación establecida entre el mundo académico y el mundo federativo, con los profesores Domingo Bárcenas y Juan de Dios Román en primera instancia, posibilitó que la mejor generación de entrenadores fuera a su vez licenciados en educación física, poniendo de manifiesto que la relación entre la ciencia y la práctica, entre la academia y el entrenamiento, era posible y que todo ello redundaría en una mejor formación de nuestros estudiantes, de nuestros jugadores, permitiendo alcanzar altas cotas de excelencia. Su magisterio ha impregnado a multitud de profesores, a multitud de profesionales de la educación física en general y del balonmano en particular, siendo el maestro de la primera hornada de profesores que posteriormente impartió docencia en las facultades de Ciencias del Deporte de España. En un momento histórico y cultural de escaso desarrollo académico y metodológico y científico, su formación pedagógica y su capacidad didáctica permitieron un desarrollo metodológico para la enseñanza sistemática del balonmano en España, con una clara transferencia a los resultados deportivos. Creo que un gran maestro es un gran artista, y hay tan pocos como grandes artistas. La enseñanza puede ser la más grande de las artes, ya que el medio es la mente y el espíritu humano, afirmaba el Premio Nobel de Literatura John Steinbeck. Y Juan de Dios Román lo fue. Juan de Dios Román fue capaz de mejorar la obra iniciada por su maestro Domingo Bárcenas, al continuar con su estructuración y sistematización de contenido, añadiendo el componente pedagógico y didáctico para la enseñanza y el entrenamiento. Los entrenadores sabemos que la influencia que tenemos sobre nuestros jugadores es superior incluso a la que el contexto familiar puede tener. La obra de Juan de Dios Román, como entrenador y profesor, fue de tal calado que muchos profesores y entrenadores están marcados por su impronta personal, queriendo imitar al maestro. En el INE de Madrid se les conocía como los miméticos. Estos alumnos fueron los responsables de la formación de los especialistas de balonmano de los INEF que posteriormente se fueron creando por todo el territorio nacional. Emilio Alonso en Barcelona, Juan Lorenzo Antón en Granada, Cruz María Ibero en Vitoria, Fernando de Andrés en Lérida o Francis Jiménez en Las Palmas de Gran Canaria, entre otros, son un espejo de estos continuadores de su obra. El atleta Carl Lewis afirmaba que las personas que llegan lejos les empuja una cosa, la llamamos pasión. No hay que infravalorar el poder de la pasión. Juan de Dios Román era un apasionado del balonmano y así se lo transmitía a todos sus discípulos.
en el escenario del campo de balonmano, el actor Juan de Dios Román empleaba diferentes recursos para impactar en su público, sus alumnos, sus estudiantes, con un lenguaje corporal, asumiendo diferentes roles, con onomatopeyas, la conocida chop chop, pas pas, para transmitir sus conocimientos y generar emociones en sus alumnos. Para mi compañero y amigo Pedro Sainz López, una de las claves para mejorar el clima emocional en el ámbito educativo es el entusiasmo, que se consigue con expresividad, lenguaje corporal, lenguaje emocional y entusiasmo, y ubicación, mantener contacto visual, proximidad con el estudiante y movimiento por el aula. Juan de Dios Román ya aplicaba estas técnicas hace 50 años. Como buen maestro y entrenador, tuvo que realizar múltiples correcciones a sus estudiantes y jugadores. Destacan de él la cercanía y el calor con las que la realizaba. Uno de mis maestros y discípulo suyo, Miguel Ángel Delgado Noguera, destacaba de él que la corrección la realizaba en privado, mientras que el elogio podía ser público. Su espíritu crítico, reflexivo, directo y sincero siempre fue positivo. La enseñanza es más que impartir conocimientos, es inspirar el cambio. El aprendizaje es más que absorber hechos, es adquirir entendimiento. William Arthur Ward. Juan de Dios Román fue un líder académico, un catedrático, tal y como Linda Evans define a un catedrático clásico. Mientras que ahora se exige para ser catedrático que haya que ser un académico que lidera. Fue un pionero de su época, plasmando en documentos toda su trayectoria académica y deportiva. Si actualmente, para ser catedrático en la universidad, es necesario publicar muchos papers en revistas indexadas, en los años 80 y 90 se sentaba a cátedra publicando el libro, los manuales académicos que servían a muchos estudiantes de ciencias del deporte y entrenadores como los manuales de referencia. De sus 8 libros publicados, quisiera destacar 2 manuales que están en mi biblioteca personal, como El niño y la actividad física y deportiva, Iniciación al balonmano, y el publicado con su maestro y mentor, Domingo Bárcena, Balonmano, Técnica y Metodología. En ellos se fundamentan y plasman todo un proceso metodológico de iniciación deportiva adelantado para la época y los fundamentos específicos para el entrenamiento del balonmano. El prestigio académico y el reconocimiento de sus pares ha sido enorme. Prueba de ello es, a mi juicio personal, el ofrecimiento que recibió para hacer el prólogo de las obras de otros autores. Esta faceta académica la comenzó a realizar en el año 1998, siendo la última obra prologada en el año 2019. Igualmente, fue capaz de difundir su conocimiento y sus aportaciones en revistas científicas. Su primer artículo lo publicó en 1969, en la revista Balonmano 7, siendo su última publicación en el año 2015. Sus disciplinas científicas actuales serían el coaching science, mediante el estudio y el análisis de los indicadores de rendimiento, así como la sport pedagogy, a través de la investigación sobre los procesos de entrenamiento. Sus primeras obras se publican en revistas de alto impacto deportivo y práctico, y sus aportaciones fueron aplicadas por los entrenadores de la época y aún muchas de ellas tienen vigencia. Su obra de 48 artículos académicos se distribuyen en 11 revistas especializadas, estando sus últimos artículos publicados en revistas indexadas en la base de datos que actualmente se emplean para evaluar la calidad de los profesores universitarios. Su contribución no solo ha sido académica, sino también divulgativa. Comenzó a divulgar conocimiento deportivo con el rigor académico de su formación en 1987, publicando más de 400 artículos divulgativos en diferentes medios de comunicación. Esta labor de transferencia de resultados de investigación en el contexto académico deportivo la continuó realizando a pesar de estar jubilado. El profesor Juan Lorenzo Antón
tras recopilar su obra, agrupa las temáticas de sus aportaciones en varias áreas, entre las que destacamos los valores educativos del deporte en balonmano, aspectos relacionados con la dirección del juego, valores agonísticos del deporte de élite, la evolución técnico-táctica del juego del balonmano o los específicos del análisis del juego y la competición. Ha sido profesor de innumerables cursos y conferencias nacionales e internacionales, lo que le permitió tener un gran reconocimiento personal y profesional, ya no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Tuvo el reconocimiento de sus pares. Era habitual ponente de los cursos de la Real Federación Española de Balonmano, de la Federación Internacional de Balonmano, de diferentes federaciones nacionales y territoriales, así como de diferentes universidades. Como se le atribuye a Séneca, enseñando aprendemos. Y Juan de Dios Román no dejó de aprender nunca, pues nunca dejó de enseñar. Méritos deportivos. Puedo aseverar, sin temor a equivocarme, que Juan de Dios Román Seco es el mejor entrenador extremeño de todos los tiempos por los logros deportivos alcanzados y uno de los mejores entrenadores del mundo por su dilatada trayectoria deportiva y por los éxitos obtenidos. El escritor Zig Ziglar afirmaba que si aprendes de tu fracaso, realmente no has fracasado. La vida de un entrenador está llena de éxitos y derrotas, de las cuales se aprenden y sirven para la mejora continua. Juan de Dios Román afirmaba que se aprende más de las derrotas que de las victorias. Como manifiesta Pep Guardiola, la herramienta más educativa que yo he tenido ha sido a través del deporte. He aprendido a aceptar la derrota, que otro es mejor, a levantarme tras no haber hecho bien las cosas, esforzarme para hacerlo mejor. Eso lo sabía muy bien Juan de Dios, pues conocía muy bien la dificultad del éxito y que no siempre pudo ser primero, aunque siempre luchó por esforzarse y conseguir la excelencia. Juan de Dios Román inicia su trayectoria como entrenador de forma progresiva, comenzando en los equipos de base del colegio donde inició su labor docente, el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid, durante 7 temporadas. Tras 5 años de trabajo progresivo con el CAU, consiguió que una promoción de alevines se convirtiesen en campeones de España juveniles, que un equipo de colegio fuera superior a los clubes tradicionales. Su trabajo no pasa desapercibido y es llamado para integrarse en el club de su admirado Vicente Calderón, el Atlético de Madrid, en 1971, donde permaneció en una primera etapa durante 14 temporadas de manera ininterrumpida. Entrenó tanto a jugadores en periodo de formación como profesionales. Igualmente, durante este periodo de tiempo, fue seleccionador nacional de categorías inferiores. El entrenador de béisbol de los Brooklyn Dodgers, Tommy Lasorda, aseveraba que no importa cómo de bueno tú seas, tú vas a ganar 1/3 de tus partidos. No importa cómo de malo tú seas, tú vas a ganar 1/3 de tus partidos. El otro tercio es la diferencia. Sin lugar a duda, la manera de trabajar, el compromiso, la dedicación, fue la diferencia para que Juan de Dios Román mejorara claramente estos números. Sus logros deportivos en esta etapa son conocidos por todos. A pesar de ello, creo que es necesario recordarlos de manera sintética. Con el Atlético de Madrid logró 5 campeonatos de Liga, 79, 81, 83, 84 y 85, y otros tantos subcampeonatos. 4 Copas del Rey, 78, 79, 81, 82 y otros tantos subcampeonatos. Subcampeón de la Copa de Europa en el año 1985. Subcampeón de la Copa IHF en la temporada 86-87. De estos logros quisiera destacar la importancia de su primer título de Liga, que se consigue después de un ciclo de 5 años de duro trabajo, tras una renovación generacional de jugadores, donde se pone nuevamente de manifiesto
que su trabajo y su metodología de entrenamiento tienen una relación directa con el éxito deportivo. Esta trayectoria deportiva le permite ser llamado por los responsables federativos y fue nombrado seleccionador nacional absoluto en una primera etapa durante 4 años, 1984-1988, participando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 84 y Seúl del 88. Retorna a su Atlético de Madrid nuevamente durante 3 temporadas, logrando un nuevo subcampeonato en la Copa del Rey. En 1995 vuelve a la selección nacional por un periodo de 5 años, por petición expresa de su maestro y mentor Domingo Bárcena, tras no cumplirse los objetivos deportivos en el Campeonato del Mundo de Islandia. Durante esta etapa deportiva se participó en los Campeonatos de Europa de España del 96, Italia 98, Croacia 2000, en los Campeonatos del Mundo de Japón 97, Egipto 99 y en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y Sydney 2000. Durante este periodo, con la selección española se alcanzaron los siguientes logros deportivos. Medalla de plata en el Campeonato de Europa de España del 96. Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta del 96. Medalla de plata en el Campeonato de Europa de Italia del 98. Medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Croacia del 2000. Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney del 2000. Especialmente significativos fueron los logros del año 1996, en el Campeonato de Europa celebrado en España. Se vence por primera vez y de forma contundente a la poderosa Yugoslavia, permitiendo así alcanzar la participación en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Este partido se celebró en semifinales. Desafortunadamente, la final se perdió 21-22 contra la todopoderosa Rusia. Como seleccionador nacional, tiene el mérito de ser el entrenador que mayor número de encuentros internacionales ha dirigido a la selección española masculina a lo largo de su historia, llegando a alcanzar 260 internacionalidades, así como el que abrió el camino para la consecución de los primeros logros internacionales. Su trayectoria deportiva finaliza con una nueva etapa como entrenador responsable del Club Balonmano Ciudad Real, desde el año 2002 al año 2005, logrando nuevamente, entre otros títulos, una Recopa de Europa en el año 2003, campeón de la Liga Sobal en el 2004 y 2 subcampeonatos, campeón de la Copa Sobal en el 2004, campeón de la Supercopa de España en 2005, 2 Copas del Rey 2003 y 2005 y un subcampeonato, y subcampeón de la Copa de Europa en la temporada 2004-2005. Como afirmaba la ganadora de 6 medallas olímpicas, la atleta norteamericana Jackie Joyner-Kersee, las medallas no significan nada y la gloria no es lo último. Todo es acerca de tu felicidad. Las recompensas van a venir, pero mi felicidad es justamente amar mi deporte y divertirme actuando. Juan de Dios Román amaba el balonmano, vivía por y para el balonmano, con independencia del resultado. Además de estos logros deportivos, hay otros muchos segundos, terceros, cuartos, quintos puestos. Estos no supuso nunca una limitación, sino todo lo contrario, un estímulo para seguir trabajando. En el ámbito deportivo también arrimó el hombro con la escasamente reconocida tarea de gestión. Fue director técnico de la Real Federación Española de Balonmano durante 2 periodos. Fue director y secretario de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Balonmano. Y cierra su etapa de dedicación al balonmano siendo presidente de la Real Federación Española de Balonmano en el año 2009. Durante este periodo consigue por primera vez en su historia la designación de la IHF para la organización en España del primer Campeonato del Mundo de Balonmano organizado en nuestro país. Este campeonato se culmina con la obtención de la medalla de oro por parte de nuestra selección nacional en el año 2013. Méritos humanos. Don Juan de Dios Román hizo gala de su extremeñidad allá por donde fue, tanto cuando desarrolló su carrera profesional en España como cuando representaba en España en diferentes competiciones internacionales. Para nuestra comunidad es todo un referente,
pues muchos como él han tenido que emigrar para destacar, y él lo consiguió. En el ámbito humano destacaré los siguientes valores. Formador. Su labor formativa y humanista es duradera en el tiempo. Las palabras se las lleva el viento, pero las acciones permanecen. Este hecho queda, entre otros, refrendado con la formación de sus deportistas. Aquel equipo que consiguió ser campeón de España juvenil seguía reuniéndose todos los años para comer con su entrenador. Algo más que balonmano supo transmitir a sus jugadores. El maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puede saber cuándo se detiene su influencia. Henry Adams, historiador y filósofo americano. Crítico. Juan de Dios Román poseía una actitud crítico-reflexiva que le permitió ser un avanzado para la época. El espíritu crítico es la base para el desarrollo del conocimiento científico. El análisis, la reflexión y las propuestas constructivas permiten la evolución y la mejora. El poeta Jorge González Moore afirmaba que ser un individuo extraordinario se logra a través de acción con propósito y aprendizaje continuo. Innovador. Una de las preocupaciones de Juan de Dios Román era ampliar la difusión del balonmano en la sociedad. Para ello, además de su gran capacidad comunicativa y divulgativa, era un estudioso del reglamento como elemento de progreso y mejora del deporte. La forma más elevada de inteligencia consiste en pensar de manera creativa. Ken Robinson. Humanista. Pocos conocen la gran labor humana y académica que Juan de Dios realizaba, que define parte de su personalidad. Solo algunos conocen los detalles que Juan de Dios tuvo con muchos jugadores que sufrieron lesiones deportivas, a los cuales algunos, sin tener relación directa con él, visitaba, se interesaba por su estado y le regalaba tras su visita un libro. Su espíritu humano y académico se entrelazaban. Como afirma el escritor francés Marcel Prévost, el hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Motivador. A Juan de Dios Román le gustaba contar con detalle la charla que mantuvo con los jugadores tras la derrota contra Suecia en la semifinal de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Tras observar las caras de frustración de los jugadores, conversó con ellos para mostrarles la oportunidad que se les abría ante ellos, ser parte de la historia del balonmano español, alcanzando la primera medalla olímpica. Les dijo que ganaría el partido aquel equipo que superaría la derrota del día anterior. Es el partido más difícil de jugar, es la final de los perdedores. Supo transformar la tristeza en ilusión, la derrota en victoria. Esta es una de las facetas más destacadas del buen entrenador. Mentor. John Calvin Maxwell, escritor y coaching estadounidense centrado principalmente en el liderazgo, afirmaba que uno de los mayores valores de los mentores es la capacidad de ver lo que otros no pueden ver y ayudar a navegar hacia el destino. Juan de Dios Román ha sido el mentor de multitud de alumnos, jugadores, profesores y entrenadores de España, colaborando con su desarrollo profesional. Agradecido. El gran trabajo realizado en el año 1996 permitió que se pudiera participar en los ya mencionados Juegos Olímpicos de Atlanta. En ese campeonato se obtuvo la primera medalla olímpica para el balonmano español, la de bronce. Durante la entrega de medallas, Juan de Dios no consiguió que se sumara a la foto por cuestiones protocolarias su mentor, su maestro, su presidente, Domingo Bárcenas, incluyéndolo como protagonista de tan preciado momento. Él lo recordaba con mucho anhelo. A pesar de ello, sí se produjo un momento emotivo, con el abrazo entre el maestro y discípulo en la soledad de un vestuario vacío, como agradecimiento y tras la satisfacción del deber cumplido. Su trayectoria académica y deportiva le ha permitido tener el reconocimiento de sus iguales, de sus oponentes, de la sociedad en general.
no solo se han valorado sus logros deportivos, sino su trayectoria personal, su entereza y su forma de actuar. Este hecho ya ha sido ratificado al ser merecedor de diferentes distinciones y reconocimientos sociales por su trayectoria desde hace muchos años. Destacamos las siguientes distinciones personales. Insignia de oro y brillante de la Real Federación Española de Balonmano en el año 1981. Premios extremeños del deporte en el año 1996. Medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo en 1997, otorgada por el Consejo Superior de Deportes. Medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada por el Consejo Superior de Deportes en el año 2000. Hijo predilecto del Ayuntamiento de Mérida, su ciudad natal, en el año 2001. Insignia olímpica del Comité Olímpico Español en el año 2005. Medalla de Extremadura en el año 2010, la más alta distinción que otorga nuestra comunidad autónoma. Premio Nacional Francisco Fernández Ochoa en el año 2017, por toda una vida dedicada al deporte dentro de los premios nacionales del deporte. Estas son algunas de las distinciones personales que más renombre tienen a nivel nacional, aunque ha sido reconocido con otras muchas distinciones, no tan conocidas, pero igualmente de importantes y valoradas por el homenajeado, así como por el proponente. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda una vida. Esos son imprescindibles. Bertolt Brecht. Para el balonmano, Juan de Dios Román Seco es imprescindible. Así pues, considerados y expuestos todos los hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se le otorgue y confiera al ilustrísimo señor don Juan de Dios Román Seco el supremo grado de doctor honoris causa por la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias. Se va a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor don Juan de Dios Román Seco. En nombre y representación de don Juan de Dios Román Seco, se ruega a su esposa, doña Elvira González Sereno, se acerque a la mesa presidencial. Señora, yo, el rector de la Universidad de Extremadura, en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura a favor de don Juan de Dios Román Seco y el birrete laureado, símbolo distintivo del alto magisterio español. Vuestro padrino os va a entregar los atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia y la sabiduría. Recibid el anillo que en pasados tiempos, en estas venerables y solemnes ceremonias, cual símbolo de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes, arbitraje y consulta de vuestra ciencia y profesión, se entregaba y por conferido se tenía. Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolos de pureza y de vuestra altísima dignidad. Queda, pues, el excelentísimo señor don Juan de Dios Román Seco, admitido e incorporado al claustro de esta Universidad de Extremadura, con todos los derechos, exenciones y privilegios inherentes a los demás doctores.
y en señal de la paz, benevolencia y amistad, os abrazo con la mayor cordialidad en el nombre de todos los doctores de este claustro aquí presentes. Voy a tomar asiento. Tiene la palabra doña Elvira González Sereno. Distinguidas autoridades y personalidades de los distintos estamentos, instituciones y entidades representantes de la sociedad extremeña. Amigos y compañeros del recién homenajeado y recién nombrado doctor honoris causa, gracias por acompañarnos en este acto. Gracias especiales para las personas que pensaron que Juan era acreedor de esta distinción y llevaron a cabo los numerosos trámites necesarios para la concesión de dicho título y que hoy nos ha reunido en este acto. Gracias al profesor Sergio Ibáñez, padrino y autor del Laudatio, tan entrañable y cariñoso en el que ha recogido los méritos acumulados a lo largo del camino profesional del nuevo doctor. Aún con la tristeza de su ausencia, es un honor para mí y para mis hijos Elvira y Marco y familiares aquí presentes recibir esta distinción en su nombre, y nos llena de orgullo el que hoy se haya considerado a Juan con los méritos suficientes para ser nombrado honoris causa por la Universidad de su tierra, Extremadura. Nacido en Mérida, en el Hospital San Juan de Dios, actual sede de la Junta de Extremadura, en cualquier lugar y tiempo de su vida pública y privada presentaba con orgullo su tarjeta de extremeño y emeritense en ejercicio. Hijo predilecto de su ciudad y medalla de oro de Extremadura, se expresó orgulloso de ello con estas palabras: sentirse comprometido como ciudadano del mundo, cual es mi caso, no excluye sentir la fuerza de mis raíces, recordar los pasos y despertares, superar las nostalgias, que también las hay, y constatar desde la distancia, con ramalazos de emoción, el gran crecimiento de mi tierra en todos los órdenes. Intentaré con mis palabras extraídas en muchos casos de sus propios escritos, acercarme a su magisterio y reflejar el cariño y agradecimiento que él hubiera querido expresar. Siempre he comentado que Juan tuvo la inmensa suerte de poder hacer de su pasión por el balonmano su profesión y vivir dignamente de ello. Es su recorrido profesional en el mundo del deporte bien conocido por los presentes y ha sido ampliamente reconocido y recompensado en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Pero hoy quiero prestar la atención a lo que considero que ha sido la base y el hilo conductor de su trabajo, la educación. Las circunstancias familiares le llevaron a estudios inesperados y multidisciplinares, mezclándose el descubrimiento del deporte con su vocación por la enseñanza, plasmada en los estudios de magisterio y educación física, primero, y filosofía más tarde. Durante esos años de intensa vida estudiantil, alternó ambas actividades, estudio y deporte,
sustentado económicamente por las hasta 3 becas que tuvo en esa época, hoy día impensable, y que había que mantener con buenas calificaciones. El azar le ofrece el descubrimiento del balonmano en particular, empezando su actividad como entrenador, como ha dicho su padrino, en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Chamartín, donde daba clases de literatura y creo que de filosofía. Con ellos consigue su primer título oficial y ni él ni esos jugadores lo han olvidado. Recuerdan, amén de la actividad deportiva, los valores asociados a ella: esfuerzo, disciplina, superación de dificultades y sobre todo trabajo compartido en aras del interés y del objetivo común. Este periodo marcó su vida de la única dirección posible: el estudio permanente para el conocimiento primero y la enseñanza posterior de su deporte. Bendito encuentro que colmó su vida, y en ello estuvo hasta los últimos días, aún con permanente ilusión. El deporte, y concretamente el balonmano, sirvió de base para su definida vocación pedagógica. Lo que pudo ser una tarea pasajera se enraizó de tal manera que orientó su vida sin posibilidad de renuncia hacia el estudio, formación y finalmente la enseñanza de esta especialidad deportiva que nunca se resistió a abandonar. Juan, en uno de sus discursos, recoge unas palabras de Javier Cercas, ilustre paisano y practicante de balonmano en los años escolares, que en su obra Anatomía de un instante, citando a su vez a Borges y buceando en lo imprevisible e inesperado, dice: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, aquel en que el hombre sabe siempre quién es. Trabajó en los saberes deportivos usando los caminos de la pedagogía general, muy ajeno aún a los conocimientos propios de la especialidad, y ante las carencias lo hacía no sin riesgo por la vía autodidacta, a la espera de posteriores maestros. Como ha comentado su padrino, yo recuerdo sus comentarios sobre la envidia que sabía por saber de la existencia de centros de enseñanza, universidades y técnicos en ese deporte en los países del este. En aquellos años, países con mucho prestigio, tanto en los estudios teóricos como con éxito en las competiciones al más alto nivel. En esos centros localizó y consiguió textos y documentos, muchos en idiomas que no conocía, pero sobre los que trabajaba de cara a ampliar y mejorar su conocimiento. Su vocación pedagógica lo llevó a su labor como profesor durante más de 30 años. El padrino ha dicho 40 y algo, da igual. En el INEF de Madrid, actualmente Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Llegó de la mano de una persona a quien siempre admiró, José María Cajigal, filósofo, pedagogo y dirigente deportivo. De él, en las notas que Juan tenía escrita para este discurso, destaca el trabajo y la labor que hizo por la ley del deporte, así como para lograr la consideración de titulación universitaria para los estudios de INEF. En ambas luchas, Juan estuvo siempre con su apoyo y su colaboración. Juan anotó estas palabras sobre la concepción del deporte en la filosofía de José María Cajigal, al que intentó mantener siempre como referente. La humanista, el deporte como un hecho de la persona. La pedagógica. Los valores que rezuma el deporte y la educación física son ante todo educación. Y la científica. El deporte es multidisciplinar. En otra cita acertada del mismo, anota: el deporte será tanto más educativo cuanto más conserve su calidad lúdica, su espontaneidad y estimule la creatividad frente a estereotipos. Estos días, yo mismo preparando las palabras para este discurso, he leído algunos de los artículos de Cajigal de esa época en torno a la educación. Creo que son totalmente vigentes y muy recomendables de leer.
de la mano de Domingo Bárcena, a quien siempre llamó maestro y compañero de docencia y batalla, inicia su actividad profesional como entrenador, que compagina como profesor del INEF y con las que creo cubrió y colmó todas sus ilusiones. Juan dijo en su día: ya en el escenario obligado de la competición entendí de manera diáfana que la enseñanza de un deporte puede caminar paralela al entrenamiento al tiempo que enriquecerse y complementarse, aunque entre ambas se abren enormes abismos. Enseñar no es entrenar. Lo primero se edifica básicamente en términos de libertad y creatividad. El entrenamiento deriva más hacia unos objetivos concretos y mayor rigidez. Siempre me consideré un profesor que entrena. Defendía la esencia de los valores propiamente educativos que era obligado a preservar e inculcar en los jóvenes, frente a la práctica deportiva estimulada únicamente por el triunfalismo. Decía: hay que huir de programas deportivos con la dirección única de la llamada pedagogía del éxito para lograr una educación deportiva saludable. A lo largo de una vida intensa y gratificante fue estudiante, investigador, profesor, entrenador, comunicador y divulgador, que finalizó con la que creo que fue la etapa más dura de su trabajo por los momentos de crisis general, la de gestor como presidente de la Real Federación Española de Balonmano, que afortunadamente terminó con el éxito que de todos es conocido. De fuerte carácter y personalidad, sus exigencias permanentes para la mejora de alumnos y jugadores quedaban solo en anécdota cuando a lo largo de tantos años se encontraba con ellos por muchos lugares de nuestro país. De esa relación quedaba, y así lo manifestaban, cariño, respeto y admiración. Primaba pues en ellos su honestidad, generosidad, trabajo e ilusión por los objetivos a conseguir. Amante de su familia, su vida personal y familiar giró siempre alrededor de esta pasión, que en casa compartimos y apoyamos, no sin sufrir en muchos casos sus ausencias y malos tragos por la exigencia de la competición, compartiendo las derrotas y también las alegrías por sus éxitos. Fuera de los avatares profesionales, la lectura, su otra gran pasión que le acompañaba desde niño, y la música, mostraban su faceta de persona tranquila, sosegada y reflexiva. Con sus muchos y buenos amigos, compartió y disfrutó de los placeres de la mesa y de largas sobremesas con conversaciones y debates sobre los muchos temas que la vida les ofrecía. Atendió a cuantas personas, entidades, pequeñas o grandes, requirieron de su presencia, consejo o conocimiento, siempre en aras de la divulgación y expansión de su deporte, al que sumaba la importancia del valor educativo del mismo desde la infancia y su desarrollo paralelo a los estudios reglados. No ceso de recordar reflexiones e ideas que compartía con Juan cuando me encuentro con escritos como el que recientemente leí de Nuccio Ordine, filósofo, escritor y profesor universitario de amplio reconocimiento internacional. Él advierte de la degradación del sistema educativo y que solo una minoría expresa el malestar de algunos centros que hace tiempo perdieron la función esencial: formar ciudadanos cultos, solidarios, dotados de sentido crítico y conciencia civil. Él no cree que deba imponerse en los centros escolares y en las universidades inadecuados modelos empresariales. Desde la primaria hasta el doctorado, toda la cadena educativa se ha puesto al servicio del llamado crecimiento económico, de las exigencias del mercado y de la empresa. Este autor dice y se pregunta:
¿Por qué la cantidad de graduados es más importante que su calidad? Para crecer es mejor competencia o colaboración. Solo hay que fomentar las asignaturas que garanticen el futuro económico en detrimento de las humanidades, y nos recuerda que los profesores no son directivos empresariales. Su tiempo debe estar dedicado a los estudiantes y a una investigación libre de las absurdas métricas de las agencias nacionales. Espero y deseo que los conocimientos y labor de tantos científicos y expertos de cualquier disciplina salido de nuestras universidades y centros de investigación, que están siendo reclamados y puestos en valor estos días y en tantos medios de comunicación durante los desastres que estamos padeciendo, no caigan en el olvido. Conseguir buenos expertos en cualquier área del conocimiento para el servicio de una sociedad justa y mejor no es flor de un día, es tarea de tiempo, fondos y una buena gestión de los mismos. Quiero terminar unas palabras para mis hijos Elvira y Marco, que siendo diferentes entre sí y diferentes a su padre, eligieron como profesión la docencia y la investigación, y que tras muchos años con ilusión y trabajo consiguieron su doctorado y son actualmente profesores en la universidad. Mi deseo es que sean felices, que crezcan como personas y profesionalmente, y que con su trabajo aporten un granito de arena para construir una sociedad formada y sobre todo bien educada. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la excelentísima señora doña Nuria Flores Redondo, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura. Buenos días, excelentísimo y magnífico rector de la Universidad de Extremadura, ilustrísimo señor secretario general de la Universidad de Extremadura, presidente Ibarra, señora esposa del excelentísimo doctor honoris causa, doña Elvira González Sereno, dignísimas autoridades, claustro universitario, señoras y señores. Juan de Dios Román era un profesor que entrena. De este modo se definió a sí mismo en 2010 al recibir la Medalla de Extremadura, la máxima distinción institucional con la que la Comunidad Autónoma de Extremadura reconoce y honra públicamente a quienes han destacado por sus actuaciones o servicios prestados a la sociedad. Llegaba a las manos de uno de los extremeños con más triunfos deportivos en el ámbito nacional e internacional, entre los que se encontraban 2 medallas en los Juegos Olímpicos. Y lo recogía un hombre cercano, que con sencillez y humildad aprovechaba su intervención para recordar su auténtica vocación, la docencia. Un discurso en el Teatro Romano de Mérida que bien pudiera haber sido clase magistral en las aulas de esta facultad. Permítanme que recuerde y traiga al presente sus palabras. Decía Juan de Dios Román que en la sociedad actual la influencia del deporte de alta competición es de tal magnitud que se erige casi en único modelo de la práctica deportiva, y alertaba de los problemas que todo ello podía derivar. La práctica deportiva, estimulada únicamente por el triunfalismo, se aleja y mucho
de la esencia de los valores educativos a los que estamos siempre obligados a preservar e inculcar en los jóvenes. Y después de recordar que nunca le había agradado que sus méritos se valoraran en razón a los éxitos deportivos, concluía con una cita del pedagogo y filósofo José María Cajigal. Decía: el deporte será tanto más educativo cuanto más conserve su capacidad lúdica, su espontaneidad y estimule la creatividad frente a los estereotipos. Precisamente este fue el principio pedagógico de altura que siempre intentó implantar en sus entrenamientos. Y las personas asistentes a este acto de investidura somos fieles fedatarios de su éxito. La pandemia de la COVID-19, que todavía arrastramos, cambió el devenir cuando comenzaba la primavera del año 2020. Nos privó de poder asistir en abril al solemne acto de investidura como doctor honoris causa a nuestro admirado Juan de Dios Román Seco y compartir con él en persona este momento histórico. La crisis sanitaria y sus consecuencias en todos los ámbitos de la vida nos ha privado de un inmenso capital humano de incalculable valor. Y al mismo tiempo, la ciudadanía ha descubierto en primera persona el auténtico valor de la actividad física y del deporte. Nunca antes la sociedad había echado tanto de menos poder practicar deporte como ocurrió en los meses de marzo y abril de 2020 durante el confinamiento. En esta etapa nuestro deporte dio ejemplo en Extremadura y en España. Demostró una vez más que tiene un papel trascendental en el futuro de una sociedad saludable. Juan de Dios Román, que tuvo que abandonar su Mérida natal siendo un adolescente para poder estudiar en la universidad, que fue firme defensor desde su juventud de la titulación universitaria en el ámbito del deporte y que si de algo presumía era de su extremeñeidad, iba a regresar a su Extremadura para recibir la más alta distinción que se ofrece en este templo del saber. La emoción y el recuerdo nos unen esta mañana en el aula magna de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura. Es el mejor reconocimiento al talento, la sabiduría y generosidad de un extremeño universal. Un homenaje a la trayectoria pedagógica, deportiva y vital de un hombre que entendió el deporte como una herramienta para cambiar el mundo. Juan de Dios Román, un espejo donde mirarse y auténtica referencia para todas las personas en esta facultad y en esta universidad. En esencia, como él quería, un profesor. Muchas gracias. Excelentísima señora consejera de Cultura, Turismo y Deporte, presidente Rodríguez Ibarra, autoridades académicas, deportivas, civiles y militares presentes, miembros de la comunidad universitaria, señores y señoras. Con el permiso de la señora decana de esta facultad, les transmito una afectuosa bienvenida a todos los presentes y les agradezco su presencia. Ya se ha expresado a lo largo del acto y en nuestros corazones ha estado revoloteando desde el principio una inevitable mezcla de tristeza por una pérdida irreparable junto a la satisfacción por unir el nombre de don Juan de Dios Román Seco a la Universidad de Extremadura y viceversa. Querida compañera Elvira, muchas gracias por tus palabras que nos han conectado más con Juan de Dios, sobre todo en su faceta más humana, y también desear que la visión que Juan de Dios tenía sobre la universidad y la formación universitaria llegue a esos despachos que, afortunado o desafortunadamente, no imprimen esa velocidad, esos destinos, esa medición y esa baremación.
La pandemia nos ha robado mucho: familia, amigos, experiencias y otras vivencias. Hoy estamos en justicia celebrando este acto que se debía haber realizado en la primavera de 2020, unido a los eventos de celebración de los 25 años de existencia de esta facultad. En ese universo paralelo que nos hubiera permitido la ausencia de pandemia, hoy sería Juan de Dios quien habría recibido su merecido reconocimiento. Y estoy seguro que en ese mismo imaginario sus palabras habrían recogido su cariño y gratitud hacia ti y vuestros hijos, Elvira y Marcos. Acepta nuestro pesar porque la realidad no haya coincidido con esa otra imagen que todos hubiéramos querido. Acabamos de presenciar la ceremonia de investidura de doctor honoris causa, que contiene los elementos más tradicionales de cualquier universidad, con sus símbolos y su liturgia, a la vez que exhibe los valores permanentes que atesora nuestra institución, como son la creación, defensa, transmisión e incremento de la ciencia y la cultura. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, a propuesta de la Facultad de Ciencias del Deporte, decidió que el excelentísimo señor don Juan de Dios Román Seco fuese incluido en el claustro de esta universidad por razones de honor, es decir, de dignidad. Es un orgullo para los que ya formamos parte de él que podamos llamar compañero a este hijo predilecto de Mérida y medalla de Extremadura en 2010. Sus méritos han sido presentados por su padrino con solidez y conocimiento, merecimiento que lo hacen digno de esta distinción que ennoblece tanto a los que la conceden como a quienes la reciben. Me ha correspondido el privilegio de incorporarlo a esta comunidad universitaria, que a partir de hoy se honra con su incorporación. No obstante, considero adecuado destacar algunas de sus cualidades. Ya se ha comentado la formación extensa y diversa del nuevo doctor de esta universidad. De ella floreció, también mencionada, una importante faceta pedagógica. De hecho, su unión al deporte al que dedicó su vida comenzó con la recomendación de un compañero de colegio mayor para que entrenara a los niños del colegio de Chamartín en balonmano, deporte que él desconocía. La recomendación no fue por sus habilidades deportivas, sino porque, y cito textualmente el consejo que recibió Juan de Dios, son chicos y con el interés que tienes por la enseñanza. Ese interés hizo que se uniera a esos chicos, se ha comentado ya varias veces, de 12 años, y los convirtiera posteriormente en campeones de España juveniles. Triunfo que además siempre fue considerado por Juan de Dios el más importante de su palmarés, porque según su opinión, aquello tenía que ver con la enseñanza y me exigía comprometerme al máximo, porque al mismo tiempo que yo enseñaba a los chicos, ellos me enseñaban a mí. Ese docente de 22 años que acompañó a esos chicos mantuvo ese perfil docente y posteriormente entrenó, educó o viceversa a más y más balonmanistas profesionales. En su fuero interno siempre consideró que en su trayectoria el jugador ha sido alumno e hijo y yo he sido entrenador y padre. Esa vocación docente e investigadora le ha llevado al aula universitaria de futuros deportistas, a vestuarios de estadios y a dependencias de colegios arbitrales. Sus análisis del balonmano se encuentran recogidos en las revistas especializadas y sus libros traducidos a otro idioma, lo que representa la influencia global del doctor Román. Hace una hora hemos inaugurado el tercer Congreso Internacional de Balonmano en esta facultad. Me parece una combinación adecuada para este día, en donde se une el homenaje a una de las figuras clave del balonmano con un congreso internacional de investigación en ese deporte en un entorno universitario de una persona que al final de su vida deportiva se reconocía en las palabras: he sido mejor profesor que entrenador. Acabo como empecé, expresando el honor que supone para la Universidad de Extremadura incluir al doctor Juan de Dios Román como uno de los miembros de nuestro claustro, unido a la tristeza de su ausencia. Os acompaño a vosotros, Elvira, Marcos, Elvira, hijos y hermanos y amigos de Juan de Dios, con este homenaje que no puede reparar vuestra pena, sentimiento que compartimos desde este momento por el compañero que se fue. Esta ya es su universidad y espero que también la sintáis como parte vuestra a partir de hoy. Juan de Dios
llegó a la desembocadura de su Danubio particular, novela preferida de Claudio Magris, de Juan de Dios, el 28 de noviembre del año pasado. Deseo que su agua siempre llene la aula de este centro y nuestra universidad. Muchísimas gracias. A continuación se va a levantar la sesión, pero recordarles que abandonaremos por razones de protocolo la sala en el orden inverso a como se ha procedido. La mesa abandonará, después la comitiva y por último el público en general, y le agradecería que lo hicieran por fila del inicio hacia el final. Por lo tanto, se levanta la sesión.